Buenas tardes a todas, bienvenidos al Encuentro Digital de Arquitectas de Málaga. Como muchas ya sabéis, porque habéis asistido a lo largo de la semana pasada, hemos realizado una serie de encuentros, de mesas coloquios, en las que desde los diferentes ámbitos de la profesión hemos ido conociendo el trabajo, los problemas, las inquietudes y el conocimiento de compañeras que desempeñan su actividad profesional en nuestra provincia. Hoy, 8 de marzo, fecha en la que se celebra el Día Internacional de la Mujer, sabemos que son aún muchas nuestras inquietudes, nuestras reivindicaciones y mucho lo que nos queda por luchar para alcanzar una igualdad real de oportunidades. Desafortunadamente, estas luchas no son las mismas en todos los países y sociedades del mundo y hoy es un día para reconocer a todas las mujeres que han luchado por conseguir lo que hasta ahora se ha logrado, pero también para reflexionar sobre aquello que sigue fallando en nuestra sociedad y que nos impide alcanzar la equidad. Desde el Colegio de Arquitectos de Málaga entendemos que como institución se debe conseguir esta equidad también en el plano profesional. Por ello, hemos querido escuchar en esta jornada voces plurales, representantes de las distintas ramas de la profesión, de diferentes edades, para aprender de ellas y para conocer la realidad que vivimos en nuestro ámbito laboral y poner sobre la mesa las problemáticas y desigualdades con las que nos encontramos en nuestro desempeño diario. Gracias a todas las que habéis participado estos días, a las compañeras y compañeros que vais a hacerlo hoy y esperamos que este espacio sirva para sacar conclusiones e ideas que aportar desde nuestro colectivo. Y bueno, doy la palabra a Francisco Sarabia, decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, que nos acompaña hoy. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes, Eugenia. Buenas tardes a todas, nunca mejor dicho, en este foro, aunque ya he saludado previamente a Luis Frade y no sé si habrá algún otro compañero más, pero hoy es el día precisamente en el que el saludo debe ser para todas. Agradecer vuestra presencia, ya lo ha hecho Eugenia, pero quería personalizarla un poco. En primer lugar, agradecer la asistencia también a Noemí Sanchís, que es la presidenta del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos, que nos acompaña, que amablemente ha aceptado la invitación y nos va a dirigir unas palabras y una experiencia personal muy cercana al asunto que nos ocupa hoy. Como sabéis, ha dicho Eugenia, esta es una jornada de resumen, una jornada colofón de la celebrada la semana pasada. Se celebraron, como sabéis, 3 mesas de debate, coloquio, enfocadas en distintos desarrollos profesionales de las compañeras arquitectas y que han sido participadas, dirigidas y coordinadas por compañeras a las que quiero desde aquí agradecer. En la mesa de administraciones públicas, coordinada por Lola Jiménez, han participado Marta Werner, María Luisa Escudier, Beatriz Pérez Doncel y Reyes López Ordóñez. Una segunda mesa en la que se trató la docencia, la participación en la docencia y la investigación, coordinada por Susana García Bujalance, y en la que participaron Juana Sánchez, María Jesús García Granja, Cristina Iglesias y María José Andrade. Y en la tercera mesa, celebrada el día 4, en la que se trató el tema del desarrollo profesional y el oficio, ¿no?, la profesión liberal pura y dura, que fue moderada por Miriam Rey, y participaron María Soler, Ana Morales, Betina Rosasco y Marina Díaz Gallego. Agradecer su participación, por supuesto, y recordar que sin vosotras, sin estas compañeras y otras más que participan diariamente en nuestro quehacer, pues sería más difícil llevar a cabo el desempeño de mis funciones y de la evolución y la mejora del Colegio de Arquitectos. Las palabras que os voy a dirigir simplemente van a poner en situación la participación o la intervención de Noemí Sanchís a continuación y la puesta en común de las conclusiones de esas mesas de debate. Yo simplemente voy a poner unos números sobre la mesa que de alguna manera
nos conciencien y pongan de relieve cuál es la situación actual. Respecto al número de participantes, de compañeras participantes en el Colegio de Arquitectos de Málaga, comentaros que a datos de 2020 sois un 24% del total de colegiados, un poquitín menos por debajo de lo que fue el año 2019. Quiero pensar que son datos y circunstancias anecdóticas que no den lugar a una tendencia. Las mujeres, las compañeras, sois 349 frente a un número de 1071 hombres, ¿no? Compañeros. Un poquito superior de lo que pudiera ser la situación a nivel de España, que con datos de 2016 estábamos hablando que la participación femenina era de un 28%. En cuanto a la participación de las compañeras en las administraciones públicas, comentaros que el 15% de vosotras, de las colegiadas de aquí de Málaga, están desarrollando su actividad profesional en un puesto en la administración pública, un 34%, que se reparten en un 33% en la administración local, 41% en la provincial y mancomunidades 39% en la administración autonómica y un 33% en la administración estatal. Siempre un poco por debajo de los compañeros, pero en un orden de magnitud parecido a la participación en el conjunto del colegio. En cuanto a la docencia y la investigación, referiros que aquí sí está un poquito por debajo del nivel nacional, con un 22% son las compañeras que desarrollan su labor en la UMA, en la Escuela de Arquitectura concretamente, frente a un 44% que es la media del nivel nacional, según datos del CESCAE. Estamos hablando de participación, no hablamos ya de cargo de responsabilidad o de doctorados o incluso catedráticos, y no decimos ya si hablamos de una o dos mujeres que son las que dirigen escuelas de arquitectura del total de 33 años de nación. En cuanto a la actividad profesional, ya refiriendo a la tercera mesa que se debatió la semana pasada, en cuanto a la actividad profesional en la calle, la redacción, elaboración y visado de proyectos, deciros que aquí sí se mantiene el mismo nivel en cuanto a número de expedientes visados. Y podemos hablar de un 30% de los expedientes visados que son autores exclusivamente, ¿no? En cuanto a las direcciones de obra, baja un poco el porcentaje, y donde tenemos que llamar la atención es en la importancia de los proyectos de los que mujeres son autoras o son responsables o coordinadoras. Desde este punto de vista sí se nota la brecha, porque estamos hablando que para proyectos cuyo proyecto de ejecución material es superior a 1 millón de euros, la participación de colegiadas se queda en un 8%, ¿no? Frente al 34% que hemos dicho antes de participación en la cuota del total de colegiados. Y desciende a la mitad de ese 8%, es decir, un 4% cuando el presupuesto de ejecución material sobrepasa los 2,5 millones de euros. Esto es una brecha que es deseable y que deberíamos corregir. En cuanto a importancia de los proyectos, no referido al proyecto, al presupuesto de ejecución material, sino al número de viviendas visadas, refiriéndonos a edificios de viviendas, que es un índice bastante significativo en nuestro caso, hablar que los proyectos que incluyen más de 30 viviendas solo son proyectados por el 6% de las colegiadas, ¿no? O sea, suponen el 6% del total. Mientras, comentaros que eso por debajo de 30 viviendas. Por encima de 30 viviendas no tenemos ninguna colegiada que haya firmado un proyecto en exclusividad. Con lo cual, esto quiere decir que los proyectos de envergadura, tanto por tamaño como por importancia de presupuesto de ejecución material, siguen recayendo sobre los compañeros, viéndose una ausencia o una baja cuota de participación de mujeres. Otro dato digno de reseñar, que yo creo que esto sí es para felicitarnos, y es que relativo a los premios Málaga de arquitectura, que sabéis que celebramos bianualmente,
Este último año, que se han celebrado recientemente, han sido destacadas 8 mujeres, 8 compañeras, de un total de 12 premios y 9 menciones. O sea que el porcentaje de participación fue interesante y el de condecoradas, premiadas, galardonadas, mencionadas también ha sido importante. Recordar simplemente que en el año 2018 y la edición de 2016 solo se distinguió una arquitecta y en ediciones anteriores, 2013 y 2011, pues se distinguieron a 2. Quiere decir que ahí sí se nota que las compañeras van tomando su papel, van aumentando su participación y su distinción en cuanto a los premios. Por último, simplemente destacaros en cuanto a órganos de gobierno, deciros que ahora mismo la Junta de Gobierno, que somos 6 personas, hay 4 chicas y 2 varones, por lo cual aquí sí que el porcentaje supera ampliamente a la media. Comentaros que en años anteriores, en la legislatura anterior, la Junta anterior, hubo 2 chicas de 6 y en la anterior eran 3 de 9. También recordaros que en otros ámbitos colegiales, como puede ser la Comisión Deontológica y los participantes, la asamblea, los asambleístas del CACOA, sí que hay un equilibrio prácticamente paritario. Bueno, yo no quería protagonizar más esta intervención mía, simplemente que estas actividades que se han centrado ahora y estamos en torno al Día de la Mujer, ¿no? Que es interesante que se mantenga y se ponga de manifiesto. Yo desde aquí invito a todas las participantes que hoy están y aquellas que no han podido, que tengan conocimiento, como hice en otra ocasión con motivo de la presentación del vídeo, ¿no? Os invito a que se constituya un grupo, un equipo, un colectivo de arquitectas que tengan presencia permanente en el colegio, que podamos decir que hay actividades que se están organizando de forma periódica y que no obedezcan simplemente a celebraciones internacionales que no son requeridas desde fuera. Recordar simplemente el lema de este año de la ONU, Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID. Importante destacar el esfuerzo que se está haciendo por parte de las mujeres de cara a visibilizarse, de cara a que la participación de las mujeres sea al menos a corto plazo igualitaria con la del hombre. Desde este punto de vista creo que va a ser muy interesante las palabras que nos va a dirigir Noemí Sanchís, a la que le doy la palabra, que como sabéis, repito, es la presidenta del Consejo Andaluz y una buena muestra de que las mujeres, las arquitectas, van adquiriendo, van conquistando cuotas de responsabilidad en órganos decisorios, en ámbitos de decisión importante para todos nosotros. Ello hará que la visión sea más paritaria desde el punto de vista de género. Así que sin más introducción que la que he hecho, Noemí, cuando quieras tienes la palabra para contarnos tu experiencia, comentaros también que ella pertenece al grupo de género, al grupo de trabajo de género constituido en el seno del Consejo Superior, en el que adelantaros que hay, creo que son 4 mujeres las que son decanas de los 27 colegios de España. Noemí, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias en primer lugar al Colegio de Málaga, a su Junta de Gobierno por invitarme a participar en estas jornadas que creo que siempre son positivas para que vayamos reduciendo esas diferencias que estadísticamente o por porcentaje ha ido el decano explicando. No sé muy bien, siempre que me invitáis a una cosa de estas, no sé muy bien cómo enfocar la charla. Creo que desde mi experiencia personal quizás sea más fácil, ¿no? Que solo con los números. Con los números que ha dado Paco, pues ya son bastante significativos y, bueno, pues de esos números podríamos resaltar pues esa brecha salarial que hoy era noticia, que en el año 2016 estaba en torno al 30% y parece ser que este año está en torno al 19%, cifras que creo que no son reales porque durante esos 4 años se han dado de baja muchas mujeres en los colegios de arquitectos,
con lo cual creo que en las tasas de desempleo o de baja en la profesión que manejamos, pues son la brecha laboral estaríamos en torno al mismo ámbito, ¿no? Y luego, pues, reseñar también la calidad de ese empleo, que bueno, que una de cada 2 mujeres parece ser que está sometida a subempleo. Como ha reseñado el decano, es muy difícil, pocas mujeres fundan o cofundan un estudio y pocas mujeres alcanzan puestos directivos, ¿no? Y las que lo alcanzan, pues sufren unos costes personales bastante elevados, lo que no quiere decir que los hombres no lo alcancen, pero bueno, ahora expondré una serie de situaciones que nos parece que es importante que trabajemos a nivel tanto institucional como social para que vayamos reduciendo esas dificultades a la hora de que la mujer pueda desempeñar en las mismas condiciones esta profesión, que ya es bastante difícil en sí mismo, tanto para hombres como para mujeres. Me ha dicho Paco que pertenecía al grupo de género del CESCAE. Empecé a pertenecer a él hace unos años, aunque ha sido bastante crítica con la actuación del mismo. Es cierto que las encuestas que se han hecho aportan unos datos muy útiles para que podamos abordar o afrontar una serie de cuestiones o buscar herramientas y mecanismos que nos ayuden a reducir estas desigualdades y estas injusticias en muchos casos, pero desde mi punto de vista, tanto en estos grupos institucionales que se constituyen habitualmente como en los que existen a nivel político o social, suelen quedarse en unas cuestiones que desde mi punto de vista no abordan los principales problemas de la mujer. Se habla mucho de lenguaje de género, de planes de igualdad, de una serie de cuotas de participación, con las cuales también he sido muy crítica siempre y respondré por qué, por lo cual se me ha criticado. Pero considero que mientras no se aborden los problemas reales de la mujer, a mí resolveré únicamente los problemas de lenguaje o los problemas de paridad en participación, no por la valía personal, sino porque se supone que tiene que haber un número de mujeres en un foro de debate, pues no me vale, ¿no? Considero que uno de los principales problemas a abordar, y entre los datos que aparecen de la encuesta del CESCAE, es bastante significativo que el 22% de las colegiadas se dan de baja por el tema de la maternidad y la mayoría no regresan a ejercer la profesión, y si regresan son en condiciones muy precarias. Yo creo que esto empieza en las escuelas de arquitectura, no solo para las mujeres, sino para hombres y mujeres. Nos imbuyen una forma de pensar y nos forman la mente y la vocación que tenemos para abordar una profesión con una jornada laboral 24 horas diarias de sol a sol, de lunes a lunes, porque el proyecto siempre es mejorable, porque siempre hay una entrega, porque todos queremos hacer el mejor espacio posible, o porque los horarios, las presiones y las condiciones de trabajo, pues estamos acostumbrados desde la escuela a trabajar así y lo trasladamos luego al ámbito laboral habitual en el que nos desenvolvemos cada uno. Esto, cuando uno empieza a tener hijos, es imposible de abordar este tipo de jornadas por una mujer con hijos pequeños o por un hombre que se ocupe de la paternidad en el caso de que la mujer se incorpore al trabajo y el hombre se coja el permiso de paternidad. Pero bueno, el cuerpo de la mujer se tiene que recuperar en cualquier caso, con lo cual llega un momento en el que todas estas compañeras, bueno, yo recuerdo que con mi hija mayor tuve 15 días de baja laboral. Y yo recuerdo que aquello era un auténtico infierno en pleno boom de la construcción, con todos los clientes, la lactancia, la niña, las obras y, bueno, pues todos los niños que tuve detrás. Eso, si se traslada a puestos de responsabilidad, pues es bastante más complejo todavía, ¿no? Creo que lo hemos debatido muchas veces con otras compañeras y con compañeros y en el grupo del Consejo Andaluz y en el equipo de gobierno, que el tema de la maternidad debe abordarse como una cuestión social, no solamente como una cuestión que tenga que soportar exclusivamente el empresario. Estamos hablando de garantizar la continuidad de una sociedad, de una cohesión, de unas condiciones, de los valores de la familia y de que se puede desenvolver y conciliar la vida familiar y personal y profesional, que nos queda mucho trabajo por hacer.
ha costado casi un siglo equiparar el número de mujeres y de hombres en las escuelas de arquitectura en relación con otros países de Europa. En cuanto a brechas salariales, ya hablábamos antes de una serie de porcentajes, pero depende de la categoría. En los temas de ayudantes o de temas de puestos menores hay un 10% de brecha salarial. En los temas de puestos de dirección un 25% y en los puestos de socio un 55%. Estamos hablando de grandes empresas. Antes hablaba el decano de Málaga de las diferencias que hay, a mí eso me parece fundamental y en otros debates de arquitectura se han abordado entre el tipo de proyectos que se abordan por hombres y mujeres y la envergadura, ¿no? Tanto por el presupuesto de ejecución material como por el tamaño o la importancia de las obras. Y esto lo hemos debatido en muchas ocasiones, pero no solamente por los datos que tenemos en los colegios de arquitectos, sino hablando con los propios responsables de las gerencias de urbanismo, los arquitectos de la administración, que asesoran en las distintas visitas que pedimos los arquitectos a nuestro ejercicio libre para consensuar o para consultar temas sobre nuestros proyectos, que los grandes promotores siempre van acompañados de arquitectos hombres o de arquitectos, y las obras de otro calado pues ya van en distintas medidas hombres y mujeres, arquitectos y arquitectos. Y luego también es significativo en la encuesta del CESCAE que el 70 y tantos % de la actividad de obra nueva está ejercida por hombres y las mujeres en su mayoría un porcentaje pequeño, muy pequeño obra nueva, un porcentaje algo mayor a rehabilitación y la mayor parte de nuestro trabajo se dedica a interiorismo y diseño inmobiliario. Todo esto nos remonta a que volvemos en pleno siglo XXI a los tiempos de la Bauhaus, en donde solo se nos permitía a las mujeres hacer lo que se denominaban, y no lo digo de forma peyorativa, pero entonces ya se consideraba así, cuestiones menores de la arquitectura. En los foros de debate, en las conferencias, en los premios de arquitectura, en los jurados para los premios de arquitectura, etcétera, sigue habiendo menor cantidad de mujeres que de hombres. Y yo no quiero extenderme mucho porque quiero que haya debate después, pero quería exponer una serie de datos. Me sigue sorprendiendo cuando voy a medios de comunicación, cuando participo en este tipo de foros, que se me diga que si soy la primera mujer presidente, que si fui la primera mujer decana, era en mi ciudad en su momento, en Huelva, como si fuera algo excepcional, como si fuera algo imposible o como si fuera un mérito, cosa que me parece bastante lamentable, porque debía ser algo completamente normal. Cuando un hombre accede a un cargo no se le dice es usted hombre, ha accedido al cargo, ¿no? Con lo cual nos queda mucho camino que recorrer. Y finalmente, por empezar el debate, los programas que estamos intentando desarrollar desde el Consejo Andaluz, esos programas indispensables de reinserción laboral de la mujer después de la maternidad, donde tienen que hacer grandes esfuerzos de formación para ponerse a unos niveles y con unos horarios bastante complejos, en los que puedan volver a reincorporarse a una profesión a la que han dedicado muchos años, pero en donde ya no encuentran hueco. No quiero olvidarme de los datos que vienen en la encuesta del Consejo Superior de temas de acoso y discriminación laboral, que hay entre un 2 y un 10% reconocidos, son los casos que se reconocen, pero hay muchos más que están silenciados, de acoso laboral y sexual, y un 50% de discriminación laboral declarado por mujeres frente a un 2% de discriminación por hombres. Yo no soy partidaria de la paridad, siempre he pensado, o sea, soy partidaria de que haya los mejores cargos y de que las mujeres accedamos en igualdad de condiciones, pero siempre he sido muy crítica con esto porque hace muchos años se nos acusaba a las mujeres de acceder a los puestos de responsabilidad por haber escalado, y permítanme decirlo con total franqueza, sexualmente a esos puestos, y hoy en día se nos acusa de acceder a los puestos por paridad. Yo creo que ha habido gobiernos y equipos de gobierno completos de mujeres, ahora ya no podrá haberlos nunca,
porque por la paridad siempre seremos el 50%. Yo creo que en los cargos tienen que estar los mejor formados, saber hacer equipo, saber hacer liderazgo y que institucional y socialmente podamos proporcionar las mejores condiciones tanto a mujeres como a hombres para que se pueda ejercer esta profesión, que ya sin hablar de diferencias de género estamos en una situación bastante dura en relación con otros sectores. No me quiero extender más porque prefiero que hablen los demás y tengamos un poquito de debate, pero quería, dentro de la experiencia personal y de los datos que manejamos, la mía personal me la guardo para el debate si es necesario en otros campos y cuando quiera, Eugenia, ibas a dar la palabra a otro de los participantes. Gracias, Noemí. Bueno, quería invitar a Lola Jiménez, Susana García y Miriam Rey, que han sido las moderadoras o coordinadoras de las mesas coloquio que tuvimos durante la semana pasada. Y bueno, aunque veo aquí que hay asistentes que han venido durante toda la semana, pero un poco que nos dieran unas conclusiones o un pequeño resumen de lo que hemos hablado en esas mesas coloquio y un poco por enfocar el debate del día de hoy. Así que si os parece, seguimos el orden de las mesas. La primera mesa fue la de arquitectas en la administración pública. Daríamos la palabra a Lola por no intervenir yo muchas veces. A continuación sería la mesa de arquitectas en la docencia y la investigación. Susana García te invitó a participar a continuación de Lola y por último Miriam Rein en la mesa de arquitectas en el desarrollo libre de la profesión. Así que adelante. Pues gracias, Eugenia. Buenas tardes a todos y a todas. En la mesa de arquitectas en la administración pública pues participamos 5 mujeres arquitectas. Beatriz Pérez Doncel, que es arquitecta municipal del Ayuntamiento de Nerja. Reyes López Ordóñez, arquitecta municipal del Ayuntamiento de Torrox. María Luisa Escudier Vega, que es la responsable del Servicio de Arquitectura, Urbanismo y Información Territorial de la Diputación Provincial de Málaga. Marta Werner Rivera, y que es arquitecta, como es compañera mía de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga. Bueno, pues nosotros, para ordenar un poco el debate que tuvimos, ordenamos un poco las intervenciones en torno a 4 grandes temas. El primero de ellos fue los nuevos retos en la práctica urbanística que nos planteábamos, ¿no?, como arquitectas que teníamos todas en común un mismo escenario de trabajo, ¿no?, como era la ciudad. El segundo tema fue la participación ciudadana. El tercer tema, muy directamente relacionado con el segundo, la perspectiva de género. Y por último, terminamos hablando de la proyección profesional, ya centrando un poco más el debate en el colectivo de profesionales arquitectas. En el primero de los temas, pues bueno, nos enfrentábamos, partíamos un poco de los grandes objetivos, ¿no?, que presiden un poco la práctica urbanística, ¿no?, que en definitiva intenta organizar los espacios y los usos de la ciudad, ¿no?, haciéndonos eco un poco del objetivo 11 del objetivo de desarrollo sostenible. Constatábamos la dificultad que hay entre los grandes objetivos a medio y largo plazo con el día a día, ¿no?, la dificultad de conciliar los ritmos digamos, de la exigencia de nuestro trabajo del día a día con esa visión más a largo plazo de mejorar nuestras respectivas ciudades. Ahí veíamos la necesidad de incrementar, y nosotras creemos que tenemos también parte de responsabilidad en esto, de incrementar la cultura urbanística, ¿no? Hablábamos de temas como de la pedagogía, ¿no?, de hacer pedagogía con, digamos, enseñar a los ciudadanos de alguna forma también que valoren un poco la necesidad de, bueno, de eso, de conciliar y de ver un poco el interés colectivo entre todos. Veíamos la necesidad de dirigir los esfuerzos a la ciudad existente. Veíamos que nuestras ciudades ahora mismo necesitan repensarse desde la ciudad consolidada, más que abordar expansiones o nuevos crecimientos, ¿no? Veíamos también mucha necesidad de conciliar y de poner al día legislaciones que ahora mismo se han quedado obsoletas y nos dan herramientas que en este momento no nos sirven.
Poníamos también énfasis en la necesidad de establecer colaboración cada vez más, digamos, más intensa entre la colaboración pública y privada. Hacer ciudades con mezcla de usos, con mezcla de rentas. Es decir, teníamos por delante un abanico de objetivos. Ya digo que entre nosotros veíamos la dificultad de conciliar todos estos objetivos con el día a día, ¿no? En el tema de la participación ciudadana, nos dábamos cuenta de que era muy importante, primero, distinguir dos conceptos que a veces se confunden, ¿no? Participar, o sea, informar no es participar, es decir, la información es algo necesario, que además las leyes lo establecen, pero la participación es un paso más de la información, ¿no? Veíamos un poco, también enfrentábamos dos conceptos, ¿no? Legalidad y legitimidad. Legalidad es simplemente cumplir los plazos que ahora mismo la legislación nos establece, pero la legitimidad va más allá, ¿no? Es meter a los ciudadanos en nuestro organigrama, ¿no? También veíamos la dificultad de hacer una participación que fuera no lineal, sino que estuviera integrada en todos los procesos, o sea, hacer al ciudadano cómplice desde el primer momento, no preguntarle al final del proceso, ¿no? Y también constatábamos que muchas veces tenemos dificultad de desplegar estas estrategias porque son algo, o sea, digamos, la herramienta de la participación es algo que constatábamos entre nosotras que no habíamos aprendido en la Escuela de Arquitectura, ¿no? Que necesitábamos quizás de la colaboración de otros profesionales. En el tema de la perspectiva de género, nos hacíamos eco que resulta a menudo un tema controvertido, pero pensamos que quizás solamente por un tema de lenguaje, ¿no? Porque cuando le explica al final que perspectiva de género es simplemente buscar el equilibrio en la ciudad, buscar un urbanismo centrado en las personas, en las que, digamos, se pongan por delante las necesidades de la vida cotidiana, pues eso ya lo entiende casi todo el mundo. Muchas veces nos enredamos con las palabras y a lo mejor hay que hacer más hincapié en los contenidos. También constatábamos la necesidad muchas veces de trascender de la igualdad y la equidad, porque la equidad habla de justicia y quizás es un concepto mucho más, digamos, más ajustado a lo que de verdad perseguimos, ¿no? Por último, en el tema de la proyección profesional, pues la verdad es que veíamos que por nuestra condición de mujeres, quizás las mujeres queremos integrar el tema de la conciliación familiar, la maternidad, pues es verdad que nos lo pone más difícil, ¿no? Porque quizás el momento en el que consolidamos nuestra familia, en que tenemos los hijos, quizás sea el momento también en el que nos toca, pues, digamos, buscar un hueco en la profesión, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces yo creo que eso lo poníamos en común entre todas, nosotros no queremos dejar nada atrás, ¿no? Entonces, quizás esto nos haga más difícil, digamos, tener oportunidades, ¿no? De todas maneras, nuestro colectivo, siendo arquitecta en la administración, parece como que nuestro colectivo, la verdad que era un poco privilegiado en ese sentido, ¿no? Porque imaginábamos que en otros campos profesionales, por ejemplo, el de la profesión libre, pues probablemente las desigualdades sean más evidentes, ¿no? Aquí lo que veíamos como reto más importante era incrementar la visibilidad y la participación en foros y digamos, en el tejido asociativo de la sociedad civil, ¿no? Y por aquí fue nuestra reflexión. Yo creo que seguramente, bueno, pues probablemente compartimos creo que en las otras mesas, pues las conclusiones, cada una en su campo, pero digamos que confluían bastante, ¿no? en algunas de las conclusiones a las que llegamos. Y nada. Bueno, pues sigo yo, que fui la moderadora de la mesa de la docencia. Y bueno, pues nada, yo simplemente un poco hacer un pequeño resumen pues, de mis compañeras, ¿no? que al preguntarles que por qué estudiaron la carrera me hace gracia porque todas ellas era por una mezcla de vocación o de apetencia por lo técnico, pero también por lo humanista, ¿no? Lo digo porque yo les suelo preguntar esto a mis estudiantes y no siempre son estas las respuestas. Ahora hay muchas respuestas crematísticas, ¿no?
se creen que van a ganar dinero con esto. Respecto a por qué iniciaron la carrera académica, bueno, pues la verdad es que por la mayoría era una cuestión de inquietud, casi todas habían iniciado el doctorado antes, y bueno, pues menos María José Andrade, que ya sí que eligió un poco el sendero de lo académico desde el principio, pues las demás eligieron la carrera académica por esa inquietud de aprender más y poder transmitirlo, ¿no? Respecto a las diferencias entre el mundo académico y el profesional, bueno, yo creo que quedó patente que sí, que había diferencias, pero bueno, que también había dificultades, tanto en uno como en otro, eran dificultades diferentes, pero bueno, quizás sí que es verdad que se acordó que era un poco más amable el mundo académico, por lo menos en cuanto a la conciliación, ¿no? En relación a cómo si aplicaban o cómo lo aplicaban la perspectiva de género en la docencia, bueno, pues yo creo que de forma explícita, pues excepto María Jesús García Granja, pues las demás yo creo que más bien lo hacían de una forma implícita, ¿no? Lo que pasa que sí que me atrevería a decir bueno, que con su ejemplo y con su forma de dar la docencia y de muchas veces considerar los proyectos, pues ya lo estaban incluyendo, ¿no? Y luego en relación al poder, pues sí que me hizo gracia la respuesta, porque he preguntado por su relación con el poder, considerando que tanto el ejercicio de la profesión como la universidad pues se desarrollan en un mundo muy jerárquico, y bueno, pues ellas de alguna manera le dan la vuelta a ese concepto y lo utilizan más como una forma de servicio y de posibilidad, ¿no? Para poder hacer cosas. Bueno, lo he reducido mucho porque ahora después, bueno, me voy a tener que ir, pero me voy a permitir, me vais a matar, pero voy a hacer un comentario que sería más bien propio de después, pero lo quiero hacer. Tengo que decir que me entristece muchísimo lo que he oído de Noemí, me pone muy triste porque veo que una persona que debería de representarnos, pues como otras muchas compañeras, viven esto como una excepción a la que no le dan valor, ¿no? Nosotras estamos aquí porque muchas mujeres antes que nosotros han estado, ¿no? Quitarle la importancia a las cuotas, pensando que es que las cuotas lo que hacen es poner mujeres que no servían o que no hubiesen sido útiles o igual de valor, quitarles el valor al lenguaje, ¿no? Porque muchas mujeres han luchado porque nosotras podamos llamarnos arquitectas, porque existe la profesión de arquitecta, pues todo eso me entristece, porque el ser la primera representante del Consejo de Andaluz es importante, no por ti, sino porque otras muchas mujeres han intentado que eso sea así. Cuando tú lo representas, pues no es que lo representes tú, es que tienes que agradecer todo lo que hay detrás, ¿no? Somos mujeres muy beneficiadas por una determinada situación sociocultural, pero hay muchas mujeres que no tienen la suerte que nosotros tenemos. Desdibujar esas diferencias es hacerle un flaco favor a todas las que están todavía luchando por llegar a donde nosotros hemos llegado sin haberlo merecido, probablemente, ¿no? Y no digo que no... Pero bueno, sí, pues si quieres contestar... Porque no me has entendido. Pero vamos, me da mucha te voy a contestar. Que rechacemos el lenguaje de género, me da mucha pena que rechacemos las medidas positivas, y me da mucha pena que no se valore el hecho de que nosotras somos privilegiadas, pero hay muchas mujeres que no lo son y hay que seguir luchando por ellas. Si no te importa, te voy a contestar al tema. Mira, Susana, es que no me has entendido en absoluto. Yo valoro muchísimo todo lo que tenemos y es todo lo contrario lo que quería expresar, y si no lo he expresado bien, lo voy a explicar. No es que no valore el lenguaje de género, lo valoro, pero a mí lo que no me vale cuando voy a la Consejería de Empleo, cuando voy a la Consejería de Igualdad, cuando voy al CESCAE, es que las únicas políticas que hayan para la mujer sean las de lenguaje. O sea, yo estoy diciendo que lo del lenguaje hay que hacerlo, pero eso es muy fácil, solo quedarse, reducir las políticas de igualdad de la mujer a un lenguaje de género. No es que no le dé importancia al lenguaje de género, al contrario, pero que no me vale solo con el lenguaje de género, mientras todas las cuestiones importantes de la mujer, las que en su día a día le perjudican, no se resuelven, porque políticamente es mucho más cómodo abordar el lenguaje de género que abordar los problemas de maternidad, los problemas de subempleo, los problemas de discriminación, los problemas de acoso, los problemas de brecha salarial. Entonces, estoy diciendo que no vale solo con el lenguaje de género, y no es que no le dé importancia a ser la primera mujer en un cargo, es que me da mucha pena
que siga siendo noticia hoy porque estamos llegando muy lejos. Sé que es noticia y sé que es importante, pero no sabes lo que a mí me ha costado llegar aquí. O sea, yo no solo tengo que agradecer a las mujeres que vinieron antes, que también. Es que yo para llegar aquí, por ejemplo, el cargo de en el Consejo Andaluz, éramos en unas elecciones 5 hombres y una mujer que era yo. Y los 5 hombres se aliaron contra mí para que yo no saliera. Tú no sabes qué infierno electoral y infierno de legislatura estoy pasando por ser una mujer, que hay hombres que no admiten que haya una mujer por encima en su cargo. Entonces, a mí no me lo tienes que explicar, porque yo lo he vivido durante muchos años y muchas mujeres lo seguimos viviendo. Yo llegué a esa mesa donde todos eran hombres y yo era la única mujer. Y yo era la loca perturbada, porque se nos pone de locas perturbadas, cuando, como tú bien dices, entendemos que esto es un cargo de servicio y no un cortijo para expandir nuestros horizontes personales. Y por querer implantar unos valores en un sitio, a mí se me tiene de la bruja de la mesa, de la bruja de España, por defender una serie de valores. Entonces, no me has entendido, es todo lo contrario. Estoy diciendo que es tan importante que no se puede reducir solo a eso. Entonces, por favor, que se entienda el mensaje que estoy diciendo. Muchas veces, que si presidente, que si presidenta, que si yo pregunto y presidento, o sea, es que reducimos todo el lenguaje de género. Lo que estoy diciendo es que necesitamos actuaciones muchísimo más profundas para que consigamos que la mujer pueda trabajar en unas condiciones de dignidad, de igualdad. Y antes ha dicho Lola, y tampoco estoy de acuerdo, no, o sea, entiendo que lo ha dicho con la mejor de las intenciones, pero me entristece oírlo, como dices tú. No queremos renunciar a nada. No, perdón, es que renunciar a la maternidad no es una opción para poder ejercer la profesión. La maternidad es un derecho y además es una garantía social para toda la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿cómo que renunciar? Pero se le pide al hombre que renuncie a la paternidad para progresar laboralmente. Entonces, que nosotros mismos asumimos unos cánones que no son reales, unos roles que no son reales. Yo no tengo por qué renunciar a la maternidad. Y yo he sido mucho tiempo la única en la mesa del Consejo Andaluz y de las pocas en la mesa del Consejo Nacional. Y a mí se me ha dicho, cuando yo he pedido que se cambiaran fechas de plenos de consejeros, y yo he dicho que no podía porque tenía que ocuparme de mis hijos esa semana y que a la semana siguiente me venía mejor, se me ha dicho que si tenía problemas, igual tenían problemas los demás y que me aguantase. Y yo les he contestado que para mí mis 3 hijos no son un problema, son una suerte. Entonces, que igual que a otros se les facilita porque tienen una reunión de trabajo X, a mí se me facilita, igual que a otras compañeras que ahora afortunadamente en la mesa va creciendo el número de mujeres, se nos facilite la conciliación de la vida familiar. Pero es muy raro llegar a estos cargos con la edad que yo tengo con niños pequeños. Normalmente los que llegan a estos cargos tienen hijos muy mayores, con lo cual los pueden dejar solos. Quiere decirse que las mujeres en puestos directivos con hijos pequeños no son compatibles y el coste personal es altísimo, hasta el punto de que en las estadísticas que tenemos en el CESCAE, 1 de cada 2 mujeres de una edad media como la mía, que tengo 47 años en cargos directivos y con hijos, acabamos divorciadas porque nuestras parejas tampoco soportan este cargo y ese coste personal que lleva. Entonces, a mí no me lo tienes que explicar porque yo lo he sufrido, pero lo que estoy diciendo es que no lo reduzcamos a unas cuotas solo de lenguaje de género o solo de paridad, porque a mí se me ha invitado a comisiones autonómicas por cubrir la cuota de mujer como si yo fuera la Barbie de la mesa. Y luego cuando llego y expongo cuestiones que arraso con la mesa, maldita la hora en que hemos invitado a esta a la comisión. Pues perdone usted por presuponer que yo soy una Barbie, ¿vale? Soy una señora con mi cabeza en mi sitio. Entonces, por favor, es que estoy diciendo cosas muy serias. Que me he expresado mal, lo lamento. Que no se me ha entendido, lo lamento. Pero sé muy bien lo que estás diciendo y lo vivo y lo sigo viviendo. O sea, he acabado en tratamiento psicológico durante 3 años de la presión que se me ha ejercido para quitarme de mi cargo desde el primer día que llegué hasta el último que me vaya, en todos los ámbitos, en prensa y en todas partes. Entonces, sé muy bien de lo que estoy hablando y a mí no me importa decirlo. He escrito artículos en prensa muy duros sobre el acoso, muy duros. Entonces, no me lo tiene que explicar nadie, pero no quiero por eso mismo reducirlo a que me llamen presidenta o presidente. Perdona, déjame ejercer las funciones de mi cargo y me da igual cómo me llames, porque el problema que tengo es mucho más grave que ese. Espero que ahora sí me haya entendido, porque en mi situación están muchas compañeras.
hablo yo, aprovecho para... soy Miriam Rein y llevé la mesa de las profesiones libres y bueno, participó María Soler, Petina Rosasco, Ana Morales y Marina Díaz, todas ellas compañeras en el ejercicio libre de la profesión. Por continuar con lo que tú estabas diciendo, yo te comprendo, y aunque tú has dicho no me gusta que me feliciten, Noemí, yo sí te felicito por lo que haces, porque sé el trabajo que ha tenido que suponer para ti, el llegar a donde ha llegado en esos cargos y la carga de trabajo extra que ha tenido que suponer, lo sé, y entonces yo, cuando una mujer llega a un puesto de responsabilidad, es verdad, me gustaría que no se nos tuviera que felicitar, porque a los hombres no se les felicita, también se les felicita, porque muchos también hacen su esfuerzo, pero hoy día creo que el puesto que tú desempeñas te habrá costado, y tú misma lo has dicho, muchos sudores, muchas lágrimas, y sin embargo lo tienes ahí. Yo también entiendo, y estoy contigo, en que esto no es una cuestión de palabras. Si yo tengo que luchar en el Colegio de Arquitectos porque se llame de arquitectos y de arquitectas, te aseguro que no pierdo un minuto. Yo lucharía por otras cosas mucho más importantes. En ese sentido, estoy contigo, pero también entiendo que el lenguaje tiene su momento en que es importante y bueno, y está ahí, y si tenemos el lenguaje, pues también debemos utilizarlo. Yo no hablo de compañeros, compañeras, en mi discurso. No lo suelo hacer porque no me sale, pero entiendo que estamos todos representados. Entonces, yo un poco pues decirte que en ese sentido, pues en parte coincido y creo que quizás pues, se te ha malinterpretado en las cosas que tú has dicho, ¿no? Y ya comentando lo que compete un poco y un resumen de nuestra profesión, pues nosotros abordamos un poco el tema sobre 3 cuestiones, ¿no? ¿Qué en realidad aporta la mujer a la arquitectura, ¿no? Y al urbanismo? ¿Qué podríamos aportar si tuviéramos más oportunidades? ¿Y qué frena esas oportunidades y cómo podemos mejorar nuestra situación? Yo creo que hablando un poco de la maternidad, que es un tema que ya has tocado, yo entiendo que también la maternidad es un problema que existe a nivel social, no solamente afecta a la arquitectura como puede afectar a cualquier profesión, y en ese sentido así se comentó en las jornadas, ¿no? Sí que se habló que efectivamente iguales no somos, ni nosotros queremos la igualdad, pero sí queremos la equidad y sí queremos la igualdad de oportunidades. Y sí vimos que la mujer aporta a la arquitectura pues lo mismo que aporta en otros sectores, pues que normalmente somos personas que tenemos más empatía, quizás tenemos un poco más de sensibilidad hacia lo social. Entiendo, y lo ha comentado antes Susana, que entendemos la función social que desarrolla la arquitectura, también lo comentamos, creo que eso no lo podemos perder nunca de vista, ¿no? Y como somos cuidadoras, hemos sido educadas y se nos ha educado en el cuidado, pues afortunadamente esa parcela del cuidado y del mimo de la arquitectura, pues lo tenemos. No digo yo que indudablemente habrá muchos compañeros que los tengan, pero nosotros lo tenemos mucho como una cosa innata. ¿Qué otra cosa buena se comentó que teníamos? Pues que somos buenas gestoras, que solemos coordinar bien los equipos y bueno, que las funciones del liderazgo normalmente las solemos desempeñar bien. ¿Qué cosas nos frenan? Pues nos frenan, pues por ejemplo, que no somos muy visibles en muchos sectores. Y al no ser visible, eso es un tema que se comentó en la jornada, pues no existimos. Y en muchos casos, pues ese es un gran problema que tenemos nosotras, ¿no? Y creo que en parte, también lo digo, porque no sé si es que somos más retraídas, participamos menos, no queremos por nuestra propia problemática adquirir puestos de responsabilidad, y quizás pues eso nos hace estar siempre como en un segundo plano, y en los estudios de arquitectura pues cuando hay hombres y mujeres normalmente la mujer está en un segundo plano. Por otro lado, también vimos que el hecho de ejercer la profesión libremente nos da también otras facilidades, que tenemos pues una manera de organizarnos el tiempo de otra manera, quizá en algunos momentos trabajar fines de semana, pero luego durante la semana pues tenemos a lo mejor más libertad para ejercer otras tareas, para las que tienen hijos cuidarlos, para hacer otras actividades. Y también, bueno, se comentó que hay veces que incluso hay clientes que buscan a la mujer por el hecho de ser mujer y quieren que bueno, pues a la hora de hacer un encargo sea una mujer la que lo realice.
indudablemente, y quiero acabar con esto, todas estas cuestiones vienen, y es una cosa que nosotros pedimos y hemos reseñado, hace 25 años en Málaga se organizaron una jornada sobre nuevas oportunidades de mujer, de la arquitectura, y todas las arquitectas que participamos en esta jornada realmente yo creo que nos cambiaron porque nos hicieron tomar conciencia de lo que era una mujer, pero a nivel de la sociedad, ¿no? Ya una cuestión de género no solamente, y también saber cuál era nuestro papel desde el punto de vista de la arquitectura y como arquitectas, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo creo que reclamo y que yo pediría al colegio es que de alguna manera se hicieran reuniones, se hicieran cursos donde nos ayudaran a todas las mujeres a tomar esa conciencia, indudablemente yendo de la mano de nuestros compañeros. O sea, aquí no se trata de que las mujeres nos den una preferencia, no queremos nada, sino simplemente que nosotros tengamos las mismas oportunidades que tienen ellos y que tomemos conciencia y que vayamos de la mano, porque una de las cosas que abordamos en nuestra jornada del otro día es que indudablemente la arquitectura se desarrolla hoy en día por equipos multidisciplinares. Y si hay un 50% de mujeres que estudian arquitectura, ¿por qué no hay un 50% de mujeres ejerciendo? Ahí es donde tenemos que llegar, ¿no? Ejerciendo la profesión y en esos equipos multidisciplinares, ¿no? Entonces yo creo que se trataría de abordar qué debemos hacer o qué debemos hacer entre todas para que realmente ese 50% de mujeres que estudian arquitectura acaben ejerciendo su profesión, independientemente de que haya mujeres que decidan ser madres. Hay muchas que hoy en día deciden no ser madres y que se pueda ejercer la profesión desde la libertad que cada uno decida tomar, ¿no? Un poco esas fueron las conclusiones que sacamos de nuestra mesa. Bueno, gracias a las tres por sintetizar las mesas de la semana pasada. Creo que, vaya, que habéis tocado todos los temas que se trataron y bueno, un poco la idea de la jornada de hoy es que este fuera un poco un espacio de debate para todas las compañeras. Os invito a todas las que queráis intervenir, que podéis, bueno, por turno de palabra, pero que podéis encender los vídeos para que la idea era que este encuentro hubiese podido ser presencial. Las circunstancias sanitarias no lo han permitido, ni lo permitieron tampoco el año pasado. Y bueno, pues la idea era un poco, pues muchas veces hablamos, tenemos grupos de WhatsApp, coincidimos con algunas compañeras, pero a veces no nos ponemos cara y un poco pues conocernos y tener este rato de opinión o de intervención pues para abordar estos temas o incluso para hacer propuestas. Miriam ya ha lanzado algunas, pero bueno, os invito a todas a que por turno de palabra, si queréis, lo podéis pedir el turno en el chat y os voy abriendo micrófono o bueno, o vamos como un poco queráis. No sé si... Hombre, yo cuando hicimos las jornadas estas del Día de la Mujer, que entre otras cosas me da mucha pena, y mucha pena en el sentido de que si somos 360 colegiados, en ninguno de estos días hemos estado conectadas. Creo que el día que más han sido 25 colegiadas, de las cuales, y 25 y creo que algún hombre eran, o sea, de entrada eso, o sea, qué poco interés o qué poca, si nosotras mismas como profesionales no tenemos conciencia y no somos conscientes de nuestras problemáticas y no nos ponemos a arrimar el hombro, a participar en los debates cuando tengamos, a aportar nuestros proyectos cuando sean los concursos de arquitectura. O sea, yo lo que el otro día concluía es que tenemos que ser más valientes, que quizás nos falten las armas para hacerlo y para mostrarnos. Yo creo que en muchas esferas sociales y en muchas esferas sociales las mujeres hemos demostrado nuestra valía. Y yo creo que quizás en la arquitectura
pues no sé, nos falta un poco de arranque, de decir, cuando se nos pide participar, pues la prueba la tenemos aquí. No sé cuántas personas estamos conectadas hoy, 22 personas. Entonces, no sé cómo si es que estos temas no le importan al resto de las compañeras, si no lo sabemos hacer bien, si no lo sabemos hacer atractivo. Por eso, como en su día yo y un grupo de compañeras, a través de esos cursos, creo que fue una revolución realmente, te lo digo, que me parecieron tan importantes y nos hicieron crear esa conciencia de compañerismo, de luchar, de estar ahí. Yo creo que han pasado 25 años y yo creo que hemos dado un paso atrás. Entonces, yo lo decía que aunque fuera únicamente por las futuras generaciones de arquitectas que están saliendo, creo que algo parecido habría que hacer. No sé si a lo mejor a ti, Noemi, te parece que esto es muy como vamos a hacer algo por las mujeres. No sé, yo creo que algo o imaginativo algo hay que hacer. No, yo estoy de acuerdo contigo, Miriam, y sí que creo que a veces, o sea, no creo que sea porque el tema de la mujer no interese a las compañeras. Creo que la participación en general en todo tipo de foros en la profesión está muy baja. La gente está bastante desmoralizada en general, mujeres y hombres, en un sector que no termina de recuperarse de una crisis que es la más larga de la historia. Y al final las instituciones pues tendremos que hacer autocrítica porque no convencemos para que haya una participación más amplia en estas cosas que son de gran importancia para todos, ¿no? Eso como autocrítica personal lo asumo y de institucional por la parte que nos compete a cada uno. Pero sí que es verdad que, como tú bien dices, que te sentías bien en esos cursos que se organizaron. Yo te quería decir, es lo que me refería antes, cuando se están organizando este tipo de iniciativas que ha partido del Colegio de Sevilla y que se pretende ampliar a toda Andalucía, estamos trabajando con la Consejería de Empleo y la Consejería de Igualdad para una serie de programas de reinserción laboral de mujeres y hombres también, pero hay más mujeres en situación bastante dura de exclusión social y esto no, o sea, bastante crítica ya en situación de exclusión social y esto no se habla porque sigue siendo como un estigma social que, como antes ha dicho Susana, me parece que hay compañeros que se piensan que en la escuela ahora que se va a ganar dinero con esto, pues una profesión que era parecía hace décadas ya que era de élite social y ahora mismo estamos en situación de exclusión social y no os podéis imaginar los números a qué nivel. Bueno, muchos lo sabréis, los conoceréis a fondo y otros no se pueden imaginar la profundidad y el alcance que tiene esto. Entonces, en ese tipo de programas que ya se han hecho experiencias piloto en Sevilla y que, bueno, el decano de Málaga quería extender a Málaga y en otras provincias también, el 75%, y eso es lo que, por eso es lo que yo quería, no es que no le dé importancia a los demás, pero es lo que me parece que conseguimos un logro. El 75% de las mujeres que estaban en esa situación de exclusión social, que estaban completamente apartadas del mundo laboral, que no podían participar por haberse dedicado a la maternidad o por otras circunstancias personales que no voy a explicar, pero que todas conocemos, pues se han reincorporado en una situación no de subempleo, sino de un trabajo digno y en otros sectores que creo que debíamos hablar, de abrir el campo, que los arquitectos estamos muy capacitados para participar. Más del 75% de las mujeres que han participado en estos cursos y en estos programas de reinserción sociolaboral, pues están ya incorporadas de nuevo en condiciones muy satisfactorias. Para eso se le ha tenido que proporcionar una serie de condiciones de guarderías para que los niños pudieran estar mientras ellas se estaban formando, una serie de apoyo psicológico porque la autoestima estaba por los suelos, una serie de medidas sociales que hemos movido, algunas las ha movido el Colegio de Sevilla y otras las estamos moviendo en el Consejo Andaluz, con Cruz Roja y con la Consejería de Empleo y la Consejería de Igualdad, porque hay una situación en la que hay pobreza energética, pobreza que no se llega a fin de mes para alimentar a la familia, familias hacinadas en casa de sus padres porque no tienen para pagar. Hay muchas parejas de arquitectos, mujeres y hombres que viven en pareja o que son matrimonio, lo que sea, que con niños que no han superado esta situación tan dura y han tenido que irse a vivir con sus padres. Entonces, eso requiere un apoyo psicológico, enseñarles a cómo afrontar ahora un currículum de otra
forma más creativa, para incorporarse a otros sectores laborales que son también para los que estamos muy capacitados los arquitectos, pero que no, para los que no nos han preparado en la escuela. Creo que en las escuelas de arquitectura hace falta una labor importante, igual que los ingenieros se han posicionado en muchos sectores económicos, a los arquitectos no lo hemos hecho y tenemos todas las capacidades y más porque nuestra visión es mucho más global y tenemos muchas posibilidades. Entonces, a esas cuestiones sí que acude más gente, pero no sé qué hacemos cuando planteamos muchas veces, no sabemos captar la atención de nuestros compañeros, como tú bien dices, y no creo que el tema no interese, es que piensan que no les vamos a aportar en un día como hoy, que es tan importante porque surgió de lo que surgió y tiene toda la trascendencia que tiene, no le vamos a aportar nada más que una demagogia, cosa que no es cierta, ¿no? Pero si nos limitamos, y a eso me refería yo antes, a cuestiones solo de lenguaje o de paridad y no abordamos el problema de la mujer todos los días, porque para que una mujer ahora mismo pueda ir al mundo laboral necesitas 4 generaciones de mujeres apoyando, porque tienes a la persona que se incorpora al mundo laboral, tienes a su madre, tienes a sus hijas, muchas veces que nuestras hijas colaboran mucho, y luego tienes a una empleada del hogar o tienes a otras cosas si te lo puedes permitir. Entonces tienes a un montón de generaciones implicadas para que una sola persona pueda incorporarse al mundo laboral. Eso es muy duro porque en el mundo masculino no se produce tan similar, también tienen muchas dificultades los hombres. Y yo de verdad que en días como hoy siempre quiero dar gracias a todos los hombres que apoyan esta situación de igualdad, que nos ayudan, que nos apoyan, que trabajan, que luchan porque esta situación se produzca, porque no me parece justo que haya hombres que luchan muchísimo por estas cuestiones, que sea una cuestión en la que solo trabajamos las mujeres. Yo tengo compañeros maravillosos que me han apoyado, con los que he hecho equipo y sigo haciendo, que son fantásticos, que luchan por los derechos de la mujer. Personas en mi familia, en mis amigos, en mi entorno y en mis parejas en su momento que son justas, pero hay muchas otras que no lo son. Entonces, tampoco creo que debamos apartar a los hombres de estas cuestiones, y en los grupos de género, cuando antes ha dicho Paco, muchos hombres se apuntaron voluntariamente porque eran los primeros que querían mejorar esta situación, con lo cual yo siempre les doy las gracias en un día como hoy, ¿no? Pero es que creo que debemos centrarnos en cuestiones del día a día, porque apagando fuegos todos los días no nos llega la jornada, porque terminamos de trabajar y atiendes a los niños y la casa y la lavadora y las tareas, y con el confinamiento ha sido un auténtico infierno, y después tienes que estar al día de toda la información y te estudias una normativa nueva y más formación continua, y los que dais clases pues los alumnos y preparar las clases, y en fin, es que no os lo tengo que contar, todos lo sabéis, pero es muy complejo. Entonces creo que esto sería mucho más atractivo si nos centramos en esos problemas que todos los días a todos nos cuesta tanto encontrar soluciones para esos problemas, y que estamos trabajando con los poderes públicos los que podemos, en todo lo que podemos, pero luego creo que no lo comunicamos o no trasciende de la manera adecuada, y sigo haciendo autocrítica en ese sentido. Es que no quiero monopolizar el debate, perdonad, pero es que hablo mucho. No, yo te digo una cosa, yo estoy contigo y yo sé, porque, hombre, porque de muchas compañeras que están muy desencantadas del colegio de arquitectos, igual que sé de muchos compañeros. O sea, los colegios hoy en día se ven más como un estorbo que como una ayuda. O sea, yo porque he participado del colegio y sé la labor que hace y me unen, pero realmente, oye, eso es un problema, que eso es un problema que os tenéis que plantear a niveles de los órganos y de no sé cómo, y esta pandemia ya, cuando ya todo informático y tal, que la gente ya dice, ¿y yo el colegio para qué me sirve? O sea, ¿para qué me sirve a mí el colegio de arquitectos? Entonces, también entiendo esa poca participación en esto, porque esto es una cosa organizada por el colegio de arquitectos, evidentemente, porque te digo yo que si esto se organiza por otra eso, las mujeres tenemos fuerza. O sea, que a lo mejor no llegamos a 25, pero esto hecho desde otra cosa, que también está ese desencanto que existe de las colegiadas y de los colegiados también hacia las instituciones. Sí, yo quería intervenir. Es verdad, Noemí, estoy muy de acuerdo contigo cuando has dicho que las mujeres, de hecho nosotros que tenemos que hablar de todo, es decir, no solamente en cuestiones muy concretas como por ejemplo del tema de la paridad, o que ahora hablaré sobre ello, ¿no?
Es verdad que nosotros, por ejemplo, en la mesa nos planteamos eso mismo, decíamos, no, nosotros somos 5 mujeres y somos 5 mujeres arquitectas, vamos a hablar de arquitectura y vamos a hablar de urbanismo, no solo, y desde nuestra visión como mujeres, pero incorporando el discurso desde la práctica urbanística, que es lo que nos unía. Lo que sí es verdad que quizás no esté tan de acuerdo contigo, Noemí, cuando has hablado del tema, tú has dicho que no estás de acuerdo con el tema de la paridad. Yo es que creo que a veces confundimos lo que es ahora mismo es con lo que debería de ser. Yo efectivamente creo que estas estrategias de paridad, yo pienso que deben ser transitorias, pero mucho me temo que hoy por hoy creo que todavía son útiles, porque no nos olvidemos que ahora mismo estamos, o sea, incorporar a la mujer, yo creo que hay que hacer pequeños, digamos, estrategias de incentivo, porque lo cierto es que estamos muy lejos de esa paridad. Sí, estoy de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo en la transitoriedad. Claro, como una estrategia transitoria, teniendo en cuenta que eso, ojalá llegue el momento en que no tenga ningún sentido, pero yo pienso que hoy por hoy no hemos llegado desgraciadamente a esa situación. Y además yo creo que lo más importante de incorporar a las mujeres es porque ahora mismo, hoy por hoy, no olvidemos que los roles, y no hablo de nuestro colectivo, que a lo mejor en nuestro colectivo pues vivimos una situación familiar en la que a lo mejor el reparto de tareas está equilibrado. Pero lo cierto es que esa no es la generalidad de las mujeres. O sea que nosotros en ese sentido podemos ser privilegiadas. Entonces, incorporar la opinión de las mujeres es necesario porque hoy por hoy sobre su hombro descansan un montón de tareas que ahora mismo, no nos engañemos, no están equitativamente repartidas. Es decir, el peso de todo lo que tiene que ver con los cuidados, con los mayores, recaen sobre las mujeres. Entonces, por ejemplo, en el tema urbanístico, vemos, o sea, la pertinencia de la perspectiva de género es clarísima, porque es que si no le preguntamos a las mujeres, que son las que usan la ciudad desde lo cotidiano, o sea, nos perdemos un montón de información valiosísima que no nos las van a dar otros usuarios, o sea, porque es que hoy por hoy es así, que ojalá no llegue el momento en que esto de la perspectiva de género en urbanismo carezca de sentido porque no exista o sea, los roles no estén tan diferenciados y todo el mundo atienda la esfera de los cuidados como la esfera de otro tipo de tareas, pues lo atienda igualitariamente hombres y mujeres, pero eso todavía está muy lejos de ser una realidad. Por eso digo que muchas veces vivimos entre lo que es y lo que debería ser. Y muchas veces nos confundimos con el debería ser cuando en la realidad de hoy no es esa, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que siguen siendo absolutamente necesarias. Y yo ponía un poco el tema, por ejemplo, de la paridad, creo que desgraciadamente aún es útil y es un incentivo necesario, creo. No, yo estoy de acuerdo contigo, lo que me refería, o sea, totalmente de acuerdo en que tenga que ser transitorio y entiendo por qué se puso, porque si no nunca hubiéramos estado en puestos directivos y menos en cargos políticos, o sea, eso siempre lo he entendido. Es que quizás yo creo que se me entiende lo que estoy diciendo y luego se politiza el debate y no es mi intención. Yo lo que quiero decir es que lógicamente debería, como tú bien has explicado, debería llegar a un punto en el que no fuera necesario, pero me temo que cuando lleguemos al punto en el que no sea necesario, se convertirá en obligatorio para que los gobiernos no sean mayoritariamente femeninos. Eso es lo que estaba intentando explicar antes. Ojalá. Eso es a lo que me refería, que cuando llegue el punto en el que no sea necesario, será obligatorio, porque si no los gobiernos serían mayoritariamente femeninos como ocurre en los países nórdicos, y eso aquí no va a ocurrir, ¿no? Eso por un lado. Y luego respecto al urbanismo, estoy totalmente de acuerdo contigo, además como urbanista que soy desde hace muchos años. Siempre muchas veces en los debates he explicado, cuando surge el tema de urbanismo y género, yo no entiendo ahora mismo cuando hacemos un plan general el estudio de género que tenemos que entregar porque no sirve para nada. Estoy mucho más de acuerdo con lo que tú estás diciendo de esa perspectiva de las mujeres para las ciudades. ¿Por qué? Porque creo que el sujeto para el que se diseñan las ciudades, el sujeto tipo para el que se proyecta el urbanismo es hombre, no es mujer. O sea, subconscientemente, o sea, no con ninguna mala intención ni política, ni de los urbanistas en sí mismos, ni de la sociedad, pero inconscientemente subyace un prototipo masculino de ciudadano para el que se proyecta la ciudad. Entonces, esos debates en los que se habla de qué necesidades tienen las mujeres en las ciudades y que tienen que ver, pues las mujeres y las niñas y todo, ¿no? Pues con eso que has comentado de las personas dependientes, de ese transporte público, de esa necesidad de equipamiento cerca, porque ahora mismo con los problemas de vivienda y con los problemas de vivienda que están,
además ya desplazándose de los núcleos de las ciudades que necesitan un transporte público que no existe, un transporte público adaptado para personas dependientes y para niños con cochecitos, etcétera, etcétera. Que las madres no pueden ir con 500 cosas y si metes 2 cochecitos en un autobús ya no te dejan subir porque ya no hay más cupo para cochecitos. Y para sillas de ruedas, pues los que estén adaptados, etcétera, etcétera. Equipamientos cerca de los núcleos de trabajo, equipamientos que ahora estábamos trabajando con la Consejería de Igualdad con el Director General de Personas Mayores por el tema de las residencias, ¿no? Ya antes del COVID. Pues usos mixtos, como tú decías, pues donde podamos dejar a las personas que dependen de nosotros, nuestros mayores y nuestros niños en el mismo sitio, con convivencia de generaciones, viviendas donde personas mayores y jóvenes que tienen dificultades unos y otras puedan hacerse un núcleo como se está experimentando en otros países, que unos puedan con su experiencia enseñar a otros a incorporarse al mundo laboral y otros no estén tan solos y no tengamos a nuestros mayores apartados en núcleos externos de las ciudades. En fin, son muchas cosas que no se han considerado desde el urbanismo ni desde las políticas públicas y por supuesto menos desde las inversiones privadas. Entonces, todo esto requiere, como tú bien dices, un debate más en profundidad y no un estudio cuando nos hacen entregar a los urbanistas de género acompañando un plan general en donde empiezas a meter un montón de estadísticas, pero que eso no ayuda a un mejor diseño de la ciudad más cohesionado, una ciudad más cohesionada y una sociedad más igualitaria, no sirve para nada. Entonces, estamos elaborando documentos que no sirven cuando el debate en profundidad que se debería producir no existe, ¿no? Entonces, estoy completamente de acuerdo con vosotras. Bueno, es que en el grupo de Lola se llegó a decir, y cosa que yo estoy totalmente de acuerdo, es que lo primero que hay que hacer es cambiar el planeamiento. Tenemos que hacer ciudad de otra manera. Es que esto, no sé si habría que luchar por cambiar, pero esto ya los planes generales. Es que yo creo que no podemos estar con esta infinidad que nos ponemos hasta un planeamiento, un trazado de una calle, un no sé cuánto, y está para cualquier aprobación año. O sea, hay que hacer cosas mucho más. Hay que pensar que el tema del planeamiento tiene que ir por otra ley. No sé, habrá que, pienso yo, cambiar la ley del suelo, no sé a qué niveles habrá que llegar, pero lo que no podemos estar con estas tramitaciones de planeamiento que para cualquier cosa, pues que se nos va la vida, ¿no? Entonces... Bueno, hemos trabajado mucho ahora en la reforma... ¿Perdón? De la lista, que hemos trabajado mucho en la reforma de la LOA, o sea, en la nueva lista para que se simplificara. Pero me temo que por la parte medioambiental al final no vamos a simplificar mucho, porque con todos los esfuerzos que se han hecho para simplificar esa tramitación de planeamiento, la parte medioambiental que conlleva desde la Consejería de Medio Ambiente la modificación de las ICA va para largo, con lo cual me temo que poco vamos a avanzar en este problema, con lo cual todas las inversiones económicas, y los planes ya están obsoletos cuando se van a ejecutar porque se han tardado tanto en tramitar que como las necesidades sociales avanzan mucho más rápido que las tramitaciones administrativas, pues al final cuando están aprobados ya están obsoletos en sí mismos. Entonces, bueno, esperemos que tengamos herramientas más útiles, pero nos queda mucho camino todavía en ese sentido. Buenas tardes. ¿Hola? Sí, Marina, se te escucha. Bueno, yo soy Marina, yo participé en el debate en la mesa 3, en la de profesión libre, y yo quería comentar con respecto a lo que se ha estado diciendo del tema de la paridad, por ejemplo, que lo que decía Noemí me parece que es muy interesante. Sí creo que se tiene que formar equipo o elegir a los profesionales con su capacidad profesional, no por el hecho de ser mujer o ser hombre, y que es verdad que quizás es cierto que como que hay que obligar a que haya mujeres en los equipos, que por eso es al final una discriminación positiva, pero no deja de ser discriminatorio. A mí me llama la atención cuando en algunos pliegos de concursos aparece que se puntúa que en el equipo existan miembros discapacitados y mujeres. Pues hombre, que sí, que está claro que es la forma de que al final se nos debo, que hay que llegar, como comentaba Lola, a que esto sea algo transitorio, que no haga falta, y que gracias a esto, pues a lo mejor, como decía Noemí, la invitan por cubrir el cupo y sorprende con lo que está diciendo. Igual, si no hubiese sido por cubrir el cupo, no da lugar a que se escuche esa voz y lo que ella tenía que decir, que seguro que era muy interesante y puede que más interesante que lo que digan algunos hombres. Y
Eso que estás diciendo de los pliegos, Marina, hay una cosa que yo siempre quiero demandar, porque antes que poner que tenga que haber mujeres en el equipo, yo defiendo que en vez de 3 años de solvencia económica haya 10, porque las mujeres que están con la maternidad no tienen 3 años de solvencia económica que presentar en un pliego, no se pueden presentar a concursos públicos. Entonces, más que esa discriminación positiva, deje usted que presenten una solvencia de 10 años, porque si ha estado 3, 4 o 5 años criando a los niños, ya no tiene solvencia económica para presentarse a ningún concurso público. Se ha quedado fuera de la licitación pública, todas esas mujeres se han quedado fuera para siempre. No tienen 3 años de volumen económico que presentar. Entonces, mucho más coherente desde el punto de vista político que en un pliego de una licitación se le permite a las mujeres presentar 10 años de solvencia económica que no 3 años y que haya 2 mujeres, porque no nos sirve para reincorporar a todo este colectivo al mundo laboral. Perdona que te haya interrumpido, porque es que con lo que has dicho me parecía que era interesante. Sí, vale, es que además estoy totalmente de acuerdo con eso que acabas de comentar, de no pedir una solvencia de los 3 últimos años, porque es lo que dices, que a lo mejor los 3 últimos años he tenido alguna situación personal, por ejemplo, el tema de la paternidad, que no te ha impedido ejercer la profesión o llegar a los mínimos que te exige, pero anteriormente a lo mejor sí los tenía. Entonces, te dejan fuera, pues, sin motivo, casi. Y es verdad lo que estabas diciendo también, es que estoy de acuerdo con, iba a decir casi todo, pero creo que con todo lo que has comentado, lo de la maternidad, que es un tema que nos afecta muy directamente. Yo en mi mesa ya comenté que he sido madre hace poco, tengo 2 niños pequeños de 1 año y es muy difícil con 2 niños de 1 año, pues el llevar todo para adelante si no tienes ayuda. Es muy difícil, por no decir prácticamente imposible. Entonces, creo que es algo que hay que abarcar desde nosotras, pero como decías, también desde fuera de la sociedad, que nos den ayuda, pero no solamente a nosotras personalmente, a nosotras, los empresarios, que no se nos discrimine por eso, porque como decía, hay cosas que es que son nuestras, que lo comentaba yo también en la mesa mía, hay cosas que no podemos traspasar al hombre, como los embarazos o la lactancia, por ejemplo, pero si se dan ayuda, se hace que eso sea más compatible con la vida profesional, pero se nos tiene que ayudar. Eso no se le puede dar al hombre porque es biológicamente imposible, pero sí se nos puede ayudar a poder llevar simultáneamente un paralelo la profesión, no tenés que abandonarla durante X tiempo. Es que yo además, Marina, no creo que sea que se nos tenga que ayudar. Yo creo que mientras no haya, y lo hemos comentado siempre en el equipo de gobierno del Consejo Andaluz, mientras no haya una política social donde se entienda que la maternidad es un bien de interés general, igual que la salud pública, la justicia, etcétera, es que mientras no exista eso, no vamos a conseguir nada. O sea, es que no se entiende la maternidad como un privilegio o como algo que tú eliges entre trabajar o ser madre. Mire usted, es que si no, la población no se perpetúa, que el país desaparece. Entonces, entiendan ustedes que esto es un bien a proteger, no un bien a subvencionar, ni una ayuda, porque usted me está salvando la vida para que yo ejerza mi derecho. Es que estoy aportando a la sociedad algo que es fundamental para que el bienestar del país continúe. Totalmente de acuerdo, se tienen que dar, pero al final, claro, se tienen que dar ayudas para que esto continúe. Una ayuda que al final no es personal, lo que tú dices, es una ayuda a la sociedad para que siga la especie. Totalmente, es que yo creo que el tema de la maternidad que estamos abordando en nuestra profesión es un tema social, vamos, es que nos vamos a quedar con quién nos van, nuestras pensiones no sé, o sea, quién las va a pagar, es que va decreciendo, en España cada vez la natalidad más baja porque cada vez son las mujeres que renuncian a la maternidad por llegar a un estatus profesional y a mí eso me parece realmente triste porque además ven a los hijos como una carga, como cuando te has dicho Noemi, no sé, yo también soy madre y para mí los hijos supusieron una carga, es verdad, en momentos dados, pero yo desde luego si me dicen renuncias a la arquitectura o a tu hijo, tengo claro, renuncio a la arquitectura, ¿no? Entonces, claro, pero por eso cuando te dicen que claro, si tienes un problema aguanta, oye, yo no tengo un problema, ni 3, tengo 3 hijos, no un problema. El problema lo tendrás tú mentalmente, que consideras que tener hijos es un problema. No es un problema, es una suerte que yo haya traído al mundo 3 hijos y para la sociedad también, pero facilítenme ustedes la vida, que yo trabajo el triple que los que están en esa mesa muchas veces y tengo 3 niños que atender. Y ahora yo me iba a una reunión al otro pico del país
Y mientras ellos salían por la puerta con su maleta, yo salía por la puerta. Problema mío que con los años resolví, también entiendo que las mujeres tenemos que aprender a delegar. Pero prepara uniformes para 3 días, prepara no sé qué, que esté todo listo. Y yo dije un día, pero ¿yo por qué hago todo esto? ¿Yo por qué lo preparo todo? Si el padre de los niños está igualmente capacitado, ya no lo preparo más. Y un día lo dejé de preparar y no pasó nada. A veces es culpa nuestra también, que asumimos unas obligaciones y dices, pero ¿por qué lo tengo que dejar todo como si yo me fuera el segundo del mundo? Pues no son del mundo. A veces no delegamos en nuestras parejas o en nuestros compañeros o en lo que sea. Cada caso. A veces tenemos que aprender a delegar. También nosotras nos exigimos que parece que somos malas madres cuando no lo hacemos todo a la vez. Entonces, que parece que una no es ni buena madre ni buena profesional y estamos siempre a medias. Pues no, tampoco el nivel de exigencia que nos imponemos, y eso nos cuesta mucho trabajo, hay que saberlo reducir. Porque los hombres lo hacen y no son peores que nosotras por eso, es porque son humanos. Y nosotras a veces queremos ser súper mujeres y no es posible. Entonces, creo que a veces nos autoimponemos unos niveles de perfección que no son buenos para poder abordar toda esta situación. Y otras veces no nos lo imponemos nosotros y nos lo imponen los demás. Nos obligan a demostrar unos niveles que, y eso sí también me ha ocurrido y a muchas compañeras les pasa, que virtudes cosas que se consideran virtudes en un hombre se consideran defectos en una mujer. Por ejemplo, si un hombre trabaja mucho porque quiere escalar en un puesto promocional en su trabajo, es ambicioso y se considera bueno. Si una mujer es ambiciosa, se considera algo peyorativo, por poner un ejemplo. Entonces, las mismas virtudes, si una mujer habla mucho tal y tiene carácter, es una bruja. Si un hombre tiene otro tipo de carácter, es que tiene personalidad. Entonces, son a veces formas de enfocar y lo mismo complejo. Pero creo que nosotras también a veces tenemos mucha culpa de no saber delegar y confiar en que en la familia el hombre lo va a hacer igual de bien. Y eso es una cultura que tenemos heredada, de la que tenemos que desprendernos y que yo reconozco que a mí misma me ha costado mucho trabajo. Pero el padre de mis hijos lo hace igual de bien que yo y si no lo hace igual de bien, hará otras cosas mejor que yo y otras cosas peor, pero no pasa nada. Pero a mí me ha costado mucho trabajo asumir eso. Mi caso personal, ¿eh? Reyes. Sí. No, y no, iba a comentar que lo que decías antes de las ayudas, yo sí pienso que hacen falta ayudas, pero bueno, a lo mejor no, el nombre no es ayudas, a lo mejor hay que llamarlo, pero sí que es verdad que el tema de tener hijos nos paraliza hasta cierto punto, pero nos limita, y el tener hijos, como decía, efectivamente es un regalo y aparte es una necesidad para la sociedad. Y como eso efectivamente no lo pueden tener otros, pues sí que sería importante que desde los gobiernos, por ejemplo, no hace falta que sea una ayuda a la mujer por quedarse embarazada, pero sí una ayuda al empresario que contrata a una mujer, que es algo malo ya para él, porque, ay, no, a esta chica no la contrato porque está en edad que lo mismo se queda embarazada. Y claro, es que le supone un problema. A ver, yo entiendo a ese empresario. Yo a lo mejor, si fuera empresaria, y sobre todo una empresa pequeña, pues a lo mejor tampoco contrataría a una persona que dentro de X tiempo voy a tenerla 5 o 6 meses o X meses de baja, o teniendo un bebé, o teniendo otras cosas. Es que eso es que es antieconómico para la persona que contrata. Pero lo que no puede ser es que desde los gobiernos, para empezar, eso no se plantee. A ver, tenemos que ayudar, que a las mujeres hay que ayudarlas a que puedan tener las mismas oportunidades que tienen los hombres, porque tienen la suerte de que son madres, de que pueden ser madres, pueden elegir ser madres, son las que traen los niños nos hacen mucha falta y bueno, aparte ya de los temas de que deleguen o no deleguen en una casa, ya depende de las circunstancias de cada una, de ver cómo se pueden arreglar, porque el otro día también se decía, bueno, pero es que hay guarderías y hay chicas y hay, bueno, pues no todo el mundo se puede permitir, como antes decía, no todo el mundo se puede permitir el tener de entrada, pues a lo mejor una guardería con las horas que necesita para responder a un trabajo, que los trabajos tienen fechas de entrega. Los trabajos y sobre todo los nuestros, pues si no estás en un trabajo, bueno, yo en mi caso estoy en la administración, pero yo tuve que dejar el trabajar en la profesión libre por el tema de que tenía niños. Y tuve la suerte de encontrarme, lo comentaba el otro día, la suerte de encontrarme con poder trabajar en la administración y compatibilizar, pero claro, también me he perdido la parte de la profesión que yo quería desarrollar, la que empecé desarrollando y la que a mí me hubiera gustado, porque, bueno, sí podía tener un niño en la guardería, pero el resto del tiempo no podía tener quien lo cuidara y entonces
creo que sería necesario ser más comprensivo para que no es que sea la igualdad, no es darnos ayuda en el sentido de pobrecitas, no, pero sí que para poder llegar a la igualdad de oportunidades también tenemos que tener nos tienen que mirar de otra forma, nos tienen que dar algunos ciertos privilegios, ya, o no a nosotras, a quien nos contrata, pues como decía, a los pliegos, a verlos desde otro punto de vista, pero sí que necesitamos un apoyo, porque no podemos llegar a todo, no podemos llegar a esa situación, de, bueno, también tendremos que mentalizarnos que no podemos, pues como decía, que tenemos que delegar y tal, pero es que no siempre se puede, y sobre todo en los principios, en las edades primeras que estás empezando a ser madre, empezando a ser profesional, empezando a crearte una vida laboral. Es muy difícil. Entonces yo considero que sí, y desde el colegio, por ejemplo, sí que pienso que debería haber también más apoyo y debería haber, no, que esto está muy bien, todas estas charlas que estamos haciendo, pero sí, pues no sé, a lo mejor pues una cuota menor a las mujeres que están en el momento, no sé, o depende del ingreso, a ver, tendrían que ver qué ingresos están teniendo, no digo que sea, pero sí que no dejen de colegiarse, que muchas dejan de estar colegiadas, pues X tiempo, pues porque no estoy ejerciendo. Bueno, pues a lo mejor es más interesante unas cuotas más pequeñas, que luego eso empezó a hacerse el año pasado, pero igual que en eso, pues en el seguro, en diferentes cosas, ¿no? Que habría que ver formas de ayudar o de posibilitar que te mantengas en la profesión, pero sabiendo que en esa época no vas a rendir lo mismo, no puedes estar normalmente al mismo nivel que están la mayoría de los hombres. Cuando la primera vez que yo me presenté con mi equipo a las elecciones del Colegio de Arquitectos de Huelva, llevábamos en nuestro programa la bonificación de la cuota por maternidad y se pitorrearon de nosotros, pero bueno, la pusimos cuando ganamos. Claro. Yo llevaba en mi programa electoral del Consejo Andaluz la conciliación de la vida familiar y varios compañeros míos que se presentaban se pitorrearon del tema en sus debates. No es un tema para pitorrearse, o sea, es que el que se pitorree es porque no lo entiende, porque no lo ha sufrido, pero tú decías, no tengo, o sea, no todo el mundo tiene dinero, pues tú has tenido que renunciar a tu ejercicio libre y dedicarte a la administración porque no tenías para pagar más tiempo, pero no es solo cuestión de pagar, porque si uno tiene hijos también quiere estar con ellos, o sea que aunque nos saliese el dinero por las orejas, cosa que no es porque la profesión está como está, pero aunque lo tuviéramos, también tienes derecho a estar con tus hijos y no lo vas a tener como macetas. Entonces, estas jornadas interminables en los estudios, en los que trabajamos de sol a sol porque tenemos unos plazos de entrega, esto que estamos trabajando tanto en el Consejo Andaluz, que ya no es solo las bajas económicas de los concursos y de las licitaciones, sino que los plazos que se están poniendo en la administración para entregar un proyecto son inasumibles porque tienes 15 días, 20 días, un mes para un proyecto de ejecución. Ahora toda la locura que ha habido con el tercer hospital de Málaga. Pero ¿cómo va a hacer usted un hospital en 15 días? Usted me está a mí tomando el pelo en el estudio de Foster, o sea, es mentira. Entonces, comprenderán ustedes que ya los plazos son más importantes hasta que el dinero, porque es que ustedes nos están teniendo en situación de explotación. O sea, que los arquitectos que somos Superman, que Superwoman, que tenemos que trabajar de sol a sol de lunes a domingo, es imposible. O sea, son ya lo que se exige a un arquitecto hoy en día, arquitecto o arquitecta, da igual, es imposible de asumir en tiempo, en dinero y en responsabilidad. Y si el avance de una sociedad depende del grado de responsabilidad que asumen sus técnicos, pues a nosotros cada vez nos dan más responsabilidad, pero menos reconocimiento social, menos coberturas sociales, no tenemos cobertura en los profesionales, los autónomos estamos en una situación lamentable, las mutuas de arquitectos ya sabemos los problemas que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un problema mucho más amplio y al final fuga de cerebro y la gente se va a otro país y porque no hemos hablado de la inmigración, porque ya no nos va a dar el día, pero lo de irse del país pues es muy duro, en unas condiciones de reconocimiento laboral lamentables, porque no se nos reconocen todas las competencias que tenemos aquí y nos explotan. Y las mujeres ya, pues con la maternidad en otro país, que tanto que criticamos de España, mi hermana que vive en Holanda, no os quiero decir, por país tan moderno, las condiciones de maternidad que tiene Holanda. O sea, es lamentable. Entonces, esto es un problema generalizado
que no nos da tiempo a entrar en todos los campos, pero que si nos ponemos a profundizar no terminamos. Claro, esto sería para hacer, como decía Miriam, un trabajo más profundo de fondo de a qué nos ponemos hoy y qué vamos a conseguir. Yo por eso me enfado tanto en el grupo del CESCAE, porque yo tengo mucho que hacer y yo no me puedo tirar toda una tarde debatiendo si vamos a poner una O o una A. No mire usted que tengo al 75% de las mujeres en exclusión social. Que me deje usted ya de hablar de la O y la A, por eso me enfado tanto y soy tan dura con ese tema, porque es que tengo a mujeres pasando hambre, sin trabajo, con la autoestima por los suelos, sin poder alimentar a sus hijos, divorciadas, después de haber estudiado una carrera con máster, no sé cuántos idiomas, unas preparaciones brutales y sin poder acceder al mundo laboral. Entonces no puedo estar 3 mañanas hablando de una O o una A, porque esas señoras necesitan otras ayudas y otras políticas. Entonces por eso me enfado. No porque no lo vea importante, sino porque es que a esa señora le importa un pimiento la O y la A. Necesita... No, y aparte lo que está comentando Marta Arias, que al final caemos en que se nos ridiculiza por eso. Es decir, ya están peleando por si le ponen la... No, peleamos por cosas más importantes. Que eso también. Entonces yo creo que al final, lo dice Marta en estoy de acuerdo, ¿no? Que al final nos quedamos con la anécdota y encima con el cachondeíto de que sí hay que estamos peleando por esto, ¿no? Cuando realmente yo estoy contigo en la crisis brutal que ahora mismo hay en la arquitectura, sí, y sé de muchas compañeras que lo están pasando muy, muy mal, ¿eh? Y gente joven y gente ya más mayor también y realmente duro, o sea, duro, que no nos podemos parar en pensar que esto es una situación que pasajera, no, yo creo que tal como está la arquitectura realmente dan ganas de no dedicarse a la arquitectura, o sea, de decirle a la gente, mira, no estudiéis esta carrera cuando es una carrera que es bellísima y que bueno, que hasta ahora no ha dado para poder vivir, por lo menos para poder vivir, pero es que ahora es que estamos pasando una situación que es que ni para vivir. Yo tengo 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Y mis 2 hijas que han nacido con el lápiz en la mano y yo muchas veces les pregunto que si van a estudiar arquitectura y las 2 me dicen, mamá, nos encanta la arquitectura, pero no vamos a estudiar arquitectura porque no queremos vivir como tú. Lo mismo que me dijeron a mí mis 3 hijos. Me dijeron, ninguno vamos a estudiar arquitectura porque tú trabajas muchísimo y encima no ganas dinero. Sí. No, es verdad, y es que aparte del tema de las ingenierías y otros muchos campos nos han comido a la arquitectura muchísimo y bueno, y el exceso yo creo de normativas también, ¿eh? Llega un momento que para hacer un proyecto al final lo que menos piensas es en el proyecto en sí, sino en rellenar una memoria llenísima de normativas, en cumplimentar un montón de temas de muchos datos o en proyecto urbanístico igual. Te planteas que tienes que, no sé, que tienes que llegar a muchas más cosas que lo que es en sí la arquitectura y si entras en un concurso público después, al final que cobres lo menos posible para que te asignen algo encima del tiempo que le dedicas, de lo que supone, ¿no? Que cobres lo menos posible o que el equipo tuyo sea fantástico y maravilloso, lo cual normalmente tampoco nos da a nosotras para tener ese grandísimo equipo. Y bueno, se llevan todos los grandes equipos o los que cobran nada y menos o los que tienen muchísimo tiempo, no sé. Pero creo que las mujeres no entramos en ninguno de esos grupos. Yo creo un poco en línea con lo que está diciendo Rete, aparte del exceso de normativa que se come en muchísimo tiempo, también creo que un problema que tenemos es el tema de las competencias, que cada vez hay más profesionales que pueden hacer las mismas cosas que nosotros, por ejemplo, ingenieros o arquitectos técnicos. Entonces, yo no sé eso si ha sido un tema de los colegios profesionales, que ellos han luchado más y lo han ido consiguiendo, pero sí creo que cada vez nos van comiendo más terreno y ellos tienen menos gastos porque sus colegios son más baratos, sus seguros son más baratos y al final pueden dar unos precios al tema de las licitaciones que no, al final es una pelea de quién gana el más barato y es compitiendo con gente en desigualdad de condiciones, porque muchos profesionales pueden hacer las mismas cosas. No han ganado competencias, las competencias siguen siendo las mismas. Los colegios de arquitectos estamos todo el día recurriendo a adjudicaciones a técnicos no competentes, pero es que es una batalla durísima. O sea, yo
entre un cargo y otro llevo aquí 8 años y yo sinceramente es que el tema contra el intrusismo profesional es infinito, porque el problema profesional es que antes nos llevábamos bien y trabajábamos en armonía. Esto es la ley de la selva que le hemos expuesto muchas veces y es lamentable porque hemos trabajado siempre en colaboración y en buena ley, y ahora mismo hay un enfrentamiento absoluto, pero porque hay poco trabajo, mal pagado, y es la ley de la selva, y aunque no sean competentes, pues ellos se presentan y ahora demuestran un pleito que no son competentes. Y a los técnicos municipales o de la administración que no admiten esos proyectos porque dicen que esos no son arquitectos y no son técnicos competentes, pues muchos de ellos están sufriendo acoso de otros colectivos profesionales por no dejarles a ellos firmar, que no pueden, porque por ley no pueden. Entonces, o sea, el tema ese que comentas es más complejo de lo que parece. No tienen las competencias, pero las ejercen. Y hacemos en los colegios de todo, pero es una guerra. Vamos, en eso el decano puede decir que estamos todo el día luchando como locos y es un infierno. Es un infierno, sobre todo con los aparejadores y los ingenieros técnicos industriales, porque con ingenieros superiores menos, pero con estos dos colectivos es más complicado. Con esos dos colectivos incluso he preguntado yo alguna vez al colegio, lo que pasa es que al final soy yo la que me tengo que enfrentar, como dice, yo como técnico municipal, al técnico que presenta el proyecto. Y presenta un recurso, lo presenta avisado por su colegio, llamo al colegio nuestro, el colegio, bueno, me pasan la asesoría y no resuelvo nada. Yo no tengo tiempo normalmente para dedicarme a eso y ahí se queda el expediente parado. Y es verdad que tanto los ingenieros técnicos industriales como los aparejadores, como los arquitectos técnicos son los que más, y es un problema. Y claro, ahora le dices, bueno, es que esto no es competencia tuya, este cambio de uso, pues yo no te puedo dar cambio de uso a vivienda. Y no, no hay nadie que me defienda, tengo que ser yo y al final tampoco te interesa a ti ponerte mal con un técnico que va allí, No, que va continuamente. eso sí tienes al colegio que te defiende, ¿eh? Eso tendrás Reyes, que... Reyes, ahí sí hablo, ahí sí entro Ahí vas a yo. entrar tú, ¿no? Claro, yo no Pues me he estoy callado, encontrado he tenido sola, ¿eh? cosas que decir, pero no me parecía oportuno que las dijera yo. Esto que ya no depende Toca al tanto del colegio. género, sí te digo que nosotros nos estamos presentando a bastantes pleitos en apoyo de los técnicos municipales. La cuestión es que tenéis o tenemos que convencer, porque el que tiene la mano en todo eso es el secretario. Habitualmente el que tiene que el que tiene que confirmar la falta de competencia que tú incluyes en un informe técnico tiene que ser el secretario, porque es el que comunica, ¿no? El que da traslado al interesado de que no es competente. El colegio de aparejadores o de peritos se persona, demanda, y nosotros, colegio de arquitectos, se persona en el expediente en favor del ayuntamiento. Y en el lado contrario también. Cuando nosotros somos conocedores de que en algún ayuntamiento, te digo por si pasa la otra cuestión, y es que te ves obligada a autorizar una licencia o un informe, recoger la competencia de un técnico que tú crees que no es. Tú no lo comunicas a nosotros y si ese expediente sigue su curso en contra de tu opinión, nosotros iniciamos acciones legales contra la decisión del ayuntamiento de otorgar licencia de cambio de uso o de elevación de planta, que hay muchos casos, de cambio de cubierta por aparejadores, o incluso ampliación de 4 metros cuadrados. Nuestro abogado no entiende por qué ampliar 4 metros cuadrados no lo puede hacer un aparejador, pero él no tiene que entender eso. Aumento de volumen no puede hacer un aparejador ni un perito. Y entonces, te lo digo, porque en muchos casos tenemos pleitos pendientes y algunos que hemos ganado ya, porque nos personamos en auxilio del técnico municipal, que lo sepa. Pues tenemos que hablar de más cosas, supongo que ya eso no es de competencia No, del día de hoy, no, pero porque tenemos muchos temas de ese Sí. tipo. Bueno, yo no sé si hay alguna intervención más. Yo que estaba dejando mi participación para el final porque quería responder a Miriam, la petición que ha hecho Miriam de que el colegio tenía que hacer algo, recordando aquellas mujeres de hace 25 años, ¿no? Aquella jornada. Yo lo he dicho al comenzar, que no teníamos que quedarnos, no teníais que quedaros en cada 8 de marzo, sino a ver si os juntáis unas cuantas. La verdad que aquí, pues, estábamos hablando que éramos 25, 24, 20, 22,
pues a ver si sois capaces de, por otras circunstancias, reunir a más gente o con que haya un grupo suficiente que sea capaz de tirar del resto. Y yo os comento esta jornada, y lo digo siempre, el colegio, hombre, no tiene mucho dinero, pero para apoyar a algún grupo de trabajo, alguna actividad al margen de esta, a lo mejor tenemos que convertir esto en un congreso. Aquí ahora mismo somos mayoría de la Junta de Gobierno. Que yo sepa, somos 4 o 5, incluso hasta 5. Hemos sido, está el Consejo Andaluz representado. O sea, porque no vamos a hacer el primer congreso andaluz de arquitectura y género. Pues no lo sé. Aquí está el Colegio de Málaga para aportar sus instalaciones, para aportar su capacidad organizativa y a lo mejor algo de dinerito. Y si no, pues ya buscaremos, ya pediremos dinero por ahí. Y a lo mejor se centra todo en... Ahora, hay que hacerlo con cierta habilidad, que no parezca que estamos peleando por la O o por la A, está claro. Pero entrando en las cuestiones de fondo, yo creo que esto da para organizar un congreso a lo mejor de 2 jornadas. Digo congreso porque se pueda acoger gente de fuera de Málaga, que no nos quedemos todos en una actividad endogámica de las colegiadas de Málaga para las malagueñas, sino que sea algo más con proyección hacia afuera, que no sé si ya habrá alguna actividad de ese tipo organizada a nivel nacional o a nivel autonómico, pero que nosotros podemos sondear y ver cómo le damos cauce y le damos salida a esta inquietud, que cada 8 de marzo pues parece que está ahí y que queremos que continúe, pero nos despedimos hoy y hasta el 8 de marzo del año que viene seguimos igual. A mí me parece bien lo que has propuesto, Miriam, pero yo desde aquí tomo el guante y lo devuelvo como hice el día de la presentación del vídeo, ¿no? El colegio está para vosotras, así que cuando queráis, están las puertas abiertas y a disposición. Tenemos 4 chicas en la Junta de Gobierno como para que canalicéis, bueno, y también Luis, con mucha inquietud, ¿no?, en ese tema, como para poder proponer cosas, hombre, que no vaya a salir todo lo que propongáis, pero que sí vamos a estar muy receptivos a que alguna actividad de ese tipo se pueda desarrollar en el colegio, de algo más de alcance que una jornada de tarde como hoy, o de varias mesas coloquio, como ya hemos hecho en varias ocasiones. Yo iría ya a organizar algo de más músculo, algo de más enjundia, ¿no? Bueno, yo creo que ahí tenemos a Eugenia gestionando el chat. No sé si habrá alguna última palabra antes de despedirnos. Eugenia, no sé, yo creo que estamos bien de hora como para... Sí, vaya, de hora más o menos era lo previsto. Lo estimado. Bueno, veo aquí algunos comentarios más. Lola ha dicho, ha nombrado a nuestra querida María Ángeles Durán. Sí. Dice: el lenguaje no es inocuo ni inocente, no le restemos importancia. Y luego después, bueno, también comentan por aquí algunas otras compañeras que muchas veces se inician estos cauces para diferentes actividades y luego al final quedan como un poco en la nada y hay una cierta pérdida de tiempo. Yo sí que es verdad desde mi posición, que en general me encargo de organizar, que echo en falta participación. Lo hemos comentado con las diferentes compañeras en todas las mesas y en las jornadas previas en las que hemos preparado las mesas coloquio. Echo en falta participación en general del colectivo, lo ha dicho antes también Noemí, que somos un colectivo que nos cuesta la participación. Y es verdad que en las compañeras me cuesta un poquito más incluso que en los compañeros. Entonces yo animo a que de verdad participéis y hagamos, al final, lo ha dicho antes también Miriam, yo me siento parte del colegio porque participo de las actividades y porque al final te hace una conciencia, ¿no?, de pertenecer a un colectivo. Y es verdad que la gente de mi generación, pues eso lo veo poco. Me agrada tener buenos referentes como los que hay hoy aquí, muchas
Ya he coincidido con vosotras en muchas actividades y os considero un referente como profesionales y ojalá lo seáis para muchas más compañeras, que un poco era el enfoque que queríamos darle también al día de hoy. A ver si también las condiciones sanitarias mejoran y es verdad que el hacer un encuentro en el colegio pues quizás es más agradable o apetece más que la conexión por una pantalla. Pero bueno, por mi parte no Bueno, nada más pues y te muchas dejo que gracias, decidas, Eugenia, Paco. por la organización de este asunto. Vuelvo a reiterar los agradecimientos desde el colegio, desde la Junta de Gobierno, a Noemí por haber dedicado parte de su tiempo a esta jornada, a las moderadoras de esas 3 mesas de debate, mesas coloquios, a las 4 o 5 asistentes que han participado también y, por supuesto, a todos los que estén ahora aquí conectados, conectadas, fundamentalmente conectadas, y que, bueno, esperemos tener algún encuentro más en torno a estos asuntos antes de que llegue el próximo 8 de marzo del 2022. Muchas gracias a todas y doy por concluida la jornada. Muchas gracias y hasta la próxima.